Bienvenidos a Vivir el Camino. Vais a empezar a estudiar un módulo que se llama Aplastar los engaños y en este módulo vais a encontrar herramientas muy poderosas que os va a ayudar a desarrollar una mente más apacible. Los engaños fluyen continuamente en nuestra mente en cada segundo. Los engaños es lo que hace que nuestra mente no esté apacible, hace que nuestras mentes estén estresadas, hace que crea muchos problemas y que nos involucremos en conflictos y en muchas acciones que no ayudan, que causan más problemas. Por eso, si podemos disminuir esos engaños y si podemos eliminarlos completamente, sería fantástico. Nuestra mente estaría mucho más feliz. La principal causa de nuestro sufrimiento son los engaños. Y si contemplamos qué tipo de engaños tenemos, podemos sobre todo distinguir tres principales. Uno es la aversión, que va haciéndose más y más grande según la alimentamos y nos puede llevar al odio, al enfado y al odio. La aversión surge aparentemente como para protegernos, pero lo que vemos es que en realidad no nos está protegiendo, sino es una forma poco hábil de tratar con cosas que nos desagradan. Porque normalmente, pues cuando algo nos desagrade, encontramos razones que nos lleven a querer destruirlo. Entonces, y el apego es más difícil de reconocer porque el apego es esa herramienta que aporta una felicidad inmediata, pero una felicidad que en verdad no te aporta paz, tranquilidad. Es una felicidad y que va y viene, que si realmente, en verdad agita la mente y que cuando es muy, muy grande el apego es una adicción. La adicción sí que podemos darnos cuenta de que no es algo que queremos eliminar, pero sin embargo, por los apegos más sutiles que te dan esas experiencias placenteras, esas que crees placenteras de la vida, que es mucho más difícil de reconocer que es algo que tenemos que eliminar. Y para eso necesitamos meditar en la naturaleza del apego y lo que realmente está haciendo y lo que nos está diciendo, porque no son exactamente, porque realmente no te da la felicidad que esperas. Entonces, tanto el apego como la aversión están arraigadas en la ignorancia, y la ignorancia es de dos tipos. Por un lado, la ignorancia de desconocer algo y por otro lado, la ignorancia de tener un conocimiento distorsionado. Y esa ignorancia es la raíz, la causa de todos nuestros problemas. Es ese conocimiento distorsionado de no conocer cómo es la realidad. Y en o sea que la forma en la que percibimos la realidad es completamente opuesta a cómo realmente existe. Percibimos la realidad, nuestro entorno, todo, nuestro coche, nuestra cocina, la gente que nos rodea, la gente de nuestra vida, la comida que comemos, todo lo percibimos de una forma, por ejemplo, mucho más permanente como realmente es. Las cosas aparecen como si existieran ahí fuera por sí mismas, como si no fueran productos, como si estuvieran siempre ahí o como si fueran independientes de cualquier otra cosa. Y como si poseyeran una entidad que está ahí por parte del objeto. Y dependiendo de esa ignorancia que distorsiona, entonces todo lo que percibimos, nuestro entorno, todo lo que vemos, oímos, saboreamos, pero incluso el cómo nosotros existimos, todo se nos aparece de una forma como permanente, independiente, cuando en realidad no existe en absoluto esa forma. Si miramos un poquito más de cerca cómo la ignorancia funciona,
cómo existe, podemos pensar, por ejemplo, un coche. Un coche en sí es algo impermanente que tiene muchas partes y que surge dependiendo de muchas causas y condiciones. Y a eso es las bases adecuadas para llamarlo coche. Pero dependiendo de esas bases, o sea, cuando vemos eso, surge una imagen en nuestra mente de un coche permanente, unitario, independiente. Es esa la concepción el concepto que surge en nuestra mente. Y ese concepto es el que proyectamos a ese objeto impermanente que es adecuado para llamarlo coche. Y lo que sucede es que esa proyección de nuestra mente viene como de vuelta a nosotros y se nos aparece como como si realmente existiera ahí en el objeto, y pensamos que eso es el coche, que es un coche permanente, unitario e independiente. Ese coche no es en absoluto, no existe ahí en ese objeto. Lo que llamamos coche, lo que llamamos el objeto que es adecuado para ser llamado coche, y el nombre, la imagen que tenemos del coche, son dos cosas que son completamente diferentes. En filosofía budista diríamos mutuamente excluyente. O sea, surgen conjuntamente, pero no están mezcladas, pero nuestra proyección sí que las vemos, en nuestro concepto las vemos como unificadas. Y entonces así confundimos el objeto imputado con la imputación. Y entonces además, y sobre esa base todo el resto de los engaños surgen. Empezamos a ver las cosas como una cosa real cuando en verdad no están ahí, no en la forma en la que nosotros pensamos que existen. Cuando no nos gusta, entonces las cosas las rechazamos y creemos que no nos gustan, pero en realidad lo que nos desagrada no está realmente ahí, es un concepto. Entonces, para poder cortar eso, tenemos que ver la naturaleza de la realidad. El Buda dio muchas enseñanzas de cómo contemplarnos a nosotros, a los engaños y la realidad. Y todas las enseñanzas que el Buda nos dio eran para eliminar el sufrimiento, es decir, para eliminar los engaños, porque son las causas del sufrimiento. En general podemos decir que el Buda dio dos tipos de enseñanzas. Un tipo de enseñanzas es principalmente centrado en desarrollar el buen corazón, dejar de dañar a los demás y empezar a beneficiarlos. Y cuando llevamos a cabo ese tipo de acciones, acumulamos muchos méritos. Entonces, si vemos el tipo de prácticas que el Buda nos dio, por ejemplo, abstenernos, nos recomendó abstenernos de las 10 acciones no virtuosas e involucrarnos en las 10 acciones virtuosas, pues entonces uno puede tomar votos para contrarrestar esas acciones negativas. Podemos tomar los 8 preceptos Mahayana o los votos de los monjes y monjas. También podemos pensar en generar la mente de la bodhicitta, no solamente conformarnos con no dañar a los seres, sino tener la determinación de beneficiar a los seres, y sobre la base de la motivación de la bodhicitta uno se involucra en las 6 perfecciones, y todas estas prácticas son para el beneficio de disminuir los engaños. Disminuir los engaños para que no haya condiciones a nuestro alrededor, en nuestra mente, para no facilitar que surjan los engaños en nuestra mente. Estos métodos pueden hacernos perfectamente, no eliminan completamente la raíz de la ignorancia. Si queremos contrarrestar la raíz, la ignorancia, necesitamos desarrollar la sabiduría que realiza la vacuidad. Necesitamos desarrollar una sabiduría que contempla el objeto completamente opuesto a cómo nuestra ignorancia lo contempla.
Y para poder realizar la vacuidad, el Buda dio muchas enseñanzas, las enseñanzas de la perfección de la sabiduría. Hay, hay diferentes versiones, la de 100.000 versos, la de 20.000 o 8.000, o los sutras de la perfección de la sabiduría en 8.000 versos, y también el sutra del corazón o el sutra del cortador del Vajra. Todas las enseñanzas de los sutras de la perfección de la sabiduría nos hablan de cómo las cosas no existen. Y el Buda nos está mostrando que nosotros estamos añadiendo algo algo que no está ahí, que las cosas están vacías de eso que nosotros añadimos, de esas cualidades de permanente, unitario, independiente que no existe, en las cosas. Están todas vacías de esto y están vacías de existencia inherente. Y que la naturaleza de la realidad está vacía de esa existencia verdadera. Entonces el Buda tiene muchas formas de expresar esto, pero lo interesante sobre el Sutra del cortador del diamante o cortador Vajra es especialmente un verso que dice, como una estrella, una aberración visual, la llama de una vela. Este verso nos habla de cómo todos los fenómenos condicionados existen. Entonces, habiendo experimentado cómo las cosas no existen, entonces lo que este verso nos habla de cómo las cosas existen al surgir dependientemente. Están vacías de existencia inherente porque surgen dependientemente. Y en el budismo hay 3 niveles de surgir dependiente. El que podemos ver fácilmente es que las cosas dependen de causas y condiciones. En este verso, al principio del módulo, te da 4 o 5 ejemplos de cómo las cosas son impermanentes, por ejemplo, como una burbuja. O también diciendo que las cosas, que pueden cesar en cualquier momento, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras cosas, la gente que nos rodea, el entorno. En cualquier momento puede cesar. Pero reflexionando en esto, en la vida diaria es una herramienta perfecta para eliminar los engaños, el apego, la aversión. Si vamos a un nivel más sutil, hablamos de un surgir dependiente dependiendo de las partes. Entonces, cualquier cosa que existe, todos los fenómenos compuestos que existen, todos los fenómenos permanentes, dependen de sus partes. No existe independientemente de partes, surgen dependiendo de sus partes. Y podemos utilizar eso para generar una comprensión más sutil de la impermanencia. Por ejemplo, podemos pensar nuestro cuerpo como fragmentado en partes y ver que todas estas partes a su vez pueden dividirse en otras partes y así llegamos hasta los niveles más sutiles, las partículas más sutiles que no podemos percibir a simple vista, pero si vamos como fragmentando a nivel racional las diferentes partes de nuestro cuerpo, podemos tener una comprensión de la impermanencia sutil y nos puede ayudar a realizar la impermanencia sutil. Y el tercer nivel del surgir dependiente es que las cosas surgen sobre la base de nombre y los conceptos, que las cosas son meramente nominadas por la mente. El significado de esto es que las cosas no existen ahí fuera, las cosas allí no existen por sí mismas, las cosas no existen por su propio lado. No hay una existencia por su propio lado del objeto. Si vamos al ejemplo del coche, analizamos el coche, vemos y proyectamos coche en ese objeto impermanente, pero si el coche existiera por parte del objeto, entonces tendríamos que encontrar entre esas partes, tendríamos que encontrar algo que decir, esto es el coche, pero si tú buscas en cualquiera de las partes no encuentras.
No vas a poder encontrar el coche en las partes del coche. Tampoco vamos a poder encontrar el coche como algo separado de esas partes del coche. Entonces, coche no existe por parte del objeto sobre el que hemos imputado coche. El coche viene por parte de la mente, el nombre que se da a ese conjunto de partes. Por tanto, coche es algo imputado por la mente, nominado por la mente. Estos que han realizado la vacuidad, esos que han realizado que el coche no existe ahí, que el coche es meramente imputado por la mente, cuando realmente has realizado eso y sales de esa meditación, las cosas se te aparecen de forma muy diferente. Las cosas se te aparecen como un sueño, como una alucinación, como una ilusión o como un espejismo. Hay muchos ejemplos así en el budismo que nos ayudan a comprender cómo la realidad, cómo somos engañados por cómo percibimos la realidad y cómo hemos de percibir más de acuerdo a cómo las cosas existen. Y si consideramos que las cosas son como un sueño, significa que las cosas no están verdaderamente ahí, están ahí, pero no son realmente eso, que son falsas lo que estamos percibiendo, que nuestra mente nos está mostrando algo que de hecho no existe ahí fuera tal cual. Entonces, cuando contemplamos el significado de estos versos, de que las cosas son como una alucinación, que son como una ilusión, que son como un sueño, como que debilita el concepto de cómo creemos que las cosas existen. Y cuando ese concepto se debilita, ese concepto que es la raíz de todos nuestros engaños, entonces el resto de los engaños no tendrán esa capacidad de surgir, perderán fuerza. Lama Zopa Rinpoche considera muy importante ese verso que recitamos tantas veces al comienzo de las enseñanzas, y cuando lo recitamos siempre nos pide parar y que meditemos en ello. Y es una herramienta fantástica para utilizar en nuestra vida diaria, que la podemos utilizar cuando te levantas desde la mañana hasta la noche, y la puedes aplicar a todo lo que ves, oyes, sientes. Todo existe en la forma de no existir inherentemente, no existir verdaderamente. Todo lo que surge a nuestro alrededor depende de causas y condiciones, es meramente imputado en la mente, por tanto existe como un sueño, como una ilusión, como una burbuja. Y podemos reflexionar así una y otra vez. Puedes, por ejemplo, empezar con uno de estos símiles por la mañana y practicar durante todo el día, y luego ir cambiando otros días. Pero, por supuesto, cuando empiezas a meditar en este verso y empiezas a tener una idea de cómo las cosas existen, verás en un par de meses, verás que tu mente se ha tranquilizado, es una mente más serena respecto a antes de estas meditaciones.